Muy buenos días, amables televidentes. Queremos agradecer que nos acompañen a esta hora de la mañana, como todos los domingos, hoy 8 de abril. Buenos días, Fernando. Buenos días, Libardo. Buenos días, Alejandro. Buenos días, Felipe. Buenos días. Le traigo un saludo especial. La señora Gladys, ella se gana la vida conduciendo un taxi público. Me dijo, salúdanos, Alejandro. Dele un gran abrazo. Lo demás no. Ya, oiga, lo recibo y además que a mí se me olvidó que en el verano me llegaron unas humitas deliciosas de la señora Florencia, Florida, algo así. ¿Sí? Florencia, Florida. Algo así, Florencia. Flores, Florencia, A la señora que le Florida, mandó las Flores. gomitas, Alejandro, muchas gracias por haberlas mandado. Josefina, me parece que era. Flores. Bueno, ya que estamos de Sí, está saludo, muy yo voy a rica. saludar a dos profesoras del colegio de mis hijos, fíjate que son seguidoras a muerte del programa. Qué bien. Loreto y Mónica. Bueno, yo voy a saludar de forma anticipada a quien me envíe un reloj Rolex la próxima semana. ¿Sabe? A propósito, hay que darle la bienvenida. Hoy estamos saludando muy afectuosamente a Euroamérica Seguros de Vida y a su partner Scandia, nuevos auspiciadores de Tolerancia Cero con su producto Intelligent Fund. La clave de construir futuro es ahorrar ahora para el futuro estar asegurado. En el presente se ahorra y en el futuro uno está más tranquilo. Así que saludamos a Euroamérica y su partner Scandia y a este producto Intelligent Fund. Estamos de elecciones, no aquí en Chile, en Perú, y la duda es si hay segunda vuelta y si existiendo segunda vuelta es Alan o no es Alan. Porque Alejandro Toledo todas las encuestas dan como posible vencedor, inclusive en primera o en segunda vuelta ganaría en la intención de voto en Perú. Están votando los peruanos ya a esta hora de la mañana. Ahora, lo curioso es que en los últimos días había una candidata Flores, ¿no? Lourdes. Lourdes Flores, que había estado muy bien, y de pronto se desinfló en cuestión de 2 semanas. ¿Qué pasó ahí? Simplemente la guerra sucia que se desató en esta campaña electoral, una guerra que atravesó los factores culturales. A Toledo le han resaltado su naturaleza, el choro, y con toda su expresión. Él replica de que no va a gobernar con los blancos, o su mujer mejor no va a gobernar con los blancos de Miraflores, que es una forma de decir que el debate electoral en los últimos días en Perú estuvo lleno de insultos y agravios. Lourdes Flores, tú sabes, demócrata cristiana. Sí, pero lo curioso es Y que recibió el parece apoyo de varios políticos expresidentes demócratas cristianos, a lo mejor eso la tumbó. Bueno, con ese nombre también se... No, don Eduardo Frei fue fueron a a ayudar, No nombraba a nadie, digo de varios. La fueron a ayudar. La fueron a ayudar, no la ayudan tanto. No, pero parece que hubo un error de estrategia, porque aparentemente esto que tú dices de campaña sucia nació mucho del comando de ella. El propio padre de ella insultó a Toledo y después al final ella tuvo que salir a pedirle excusas a Toledo y la tuvieron una semana dando excusas. Como Lola Flores. No, por una Con prestigiosa abogada, ese nombre tenía que ser española. más seco, ¿eh? prestigiosa abogada Gloria María. que se dejó meter en esta cosa de agravio. Pero hay una cosa sobre la cual quiero partir y la quiero plantear en la mesa, porque el día de ayer Alejandro Toledo, el sábado, se fue a fondo con una frase que puede ser muy riesgosa y que es bueno tocarla aquí. Él dijo: me comprometo que si llego a ser presidente, detengo a Vladimiro Montesinos y a Fujimori. Déjenme decir que en esa idea fuerza que lanza Toledo, que es una idea fuerza electoral, hay un peligro inminente, porque mate. Montesinos, que lo asesine. Bueno, yo le oí eso a usted, Libardo, en algunas conversaciones que hemos tenido en estos días, de que el riesgo de Toledo en la segunda vuelta es que la mafia de Vladimiro y de Fujimori... La mafia yo creo que es de Fujimori. Yo creo que el gran canalla de todo este cuento es Fujimori, que está escondido como un cobarde, dejando a su hija votar en Perú, escondido en Japón. Yo creo que Fujimori es uno de los personajes más detestables del último tiempo, pero en fin, el temor de que Toledo sea asesinado, le den un tiro en la nuca, por ejemplo. Por ejemplo. Y eso un poco porque si él se va a fondo y esta organización criminal que construyó Montesinos desde la presidencia de Fujimori, Toledo hizo una definición, dijo: esto es un gobierno siamés, son hermanos siameses, Fujimori, para referirse a Fujimori y Montesinos. Y sí, se ve que va derecho a la presidencia, naturalmente tiene que reforzar el sistema de seguridad Alejandro Toledo en atención a lo que está en juego. A mí lo que me llama la atención y me gustaría tu ilustrada explicación es la candidatura de Alan García, que prácticamente le puso ruedas a Perú, se lo llevó. Personalmente se robó, se habla de 50 millones de dólares. Un poquito más. Se fue al exilio a meditar en las cosas tristes de la vida en algún lugar de la costa París y sur Bogotá. francesa.
dejó al país con una inflación del algo de 1.000 y tantos, 3.000%, 7.000. Una de las más Y altas. después de todo eso vuelve y encuentra un apoyo importante de parte de la ciudadanía. Eso es un fenómeno que realmente baja el ánimo. La explicación que uno le puede dar a ese fenómeno, al fenómeno de Alan García, es sencillamente que quien que lo defenestró fue Fujimori. El que lo echó del país fue Fujimori. El que hizo el autogolpe del 5 de abril de 1992 fue Fujimori. Así Por que lo tanto, es víctima. por lo tanto, aparece ahora como la víctima Y por de la tanto, persecución como bueno. fujimorista. Y por lo Como tanto es bueno. bueno. Y por lo tanto puede dar la sorpresa hoy de pasar a la segunda vuelta. No Pero se también, extraña eso. perdona, y también hay otro elemento que es una buena señal para toda América Latina. Cuando estos regímenes de tipo caudillos, amparados en la fuerza, generalmente sectores castrenses, hacen gobiernos y destruyen las instituciones democráticas, cuando después se intenta reconstruir el tejido social, están tan desarmados y desprestigiadas las instituciones políticas que permite que caudillos de esa naturaleza, cuya destreza en el uso de la palabra, cuya capacidad y discurso demagógico, pero que también trae alguna reminiscencia de un pasado que termina siendo de todas maneras mejor que el presente, termina llenando el vacío que no son capaces de llenar los líderes que aparecen y que no tienen la experiencia ni las organizaciones detrás de ellos. Ahora, habría Yo que creo que agregar también hay un vacío sin en Perú duda. que permite que entre Y Alan García. Alan García, agregar una cosita de Alan García es el APRA. Y el APRA es una cosa que está muy arraigada todavía en Perú, yo creo. Haya de la Torre, fundador del APRA, y que cada vez que ganaba una elección había un golpe militar, porque nunca lo dejaron asumir, y fue en varias oportunidades el primer aprista que asume Alan García, a pesar de que el APRA fue mayoritario durante mucho tiempo. Todo esto que ustedes dicen es cierto, pero hay otro factor más que quiero agregar, que precisamente lo escribí hoy día en una columna que está en la tercera, a disposición de todos nosotros, de todos ustedes, y es que lo que llamo el fenómeno o el mecanismo del hijo pródigo. O sea, capaz claro. que en la mente del peruano común y corriente, en lo que llaman los ciúticos, el imaginario colectivo, hay un pensamiento que dice... Eso. Yo justamente le iba a decir el imaginario colectivo. Alan ya nos cagó una vez, ¿cómo lo va a hacer de nuevo? O sea, viene de vuelta, ¿entiendes? Tú ahora es el hijo réprobo que tú abrazas, o sea, ya nos jodió una vez, no nos va a joder en segunda instancia. Por lo tanto, lo que él dice sobre la honestidad o esto es verdad porque él sabe lo que es el pecado porque lo cometió. Los otros, en cambio, son personas que no pinchan ni cortan, pueden decir lo que Ahora, quieran. hay un antecedente, perdón, Libardo, en el sentido de que hay muchos sectores en Perú, sin embargo, que están muy preocupados por el alza de García y podría jugar a favor justamente de Toledo. Hoy puede ocurrir un fenómeno y es que el discurso tan populista de Alan García en esta desesperación de pasar a la segunda vuelta ha preocupado a los señores inversionistas también y ha preocupado a aquellos que desean que no todo se evapore, como se ha evaporado los 9.500 millones de las privatizaciones que se las llevaron Fujimori, Montesinos y compañía. Entonces están preocupados de que el resto, por lo menos, quede en Perú. Existiendo esa preocupación, García se ha jugado un discurso bastante populista intentando saltar esto. Y hoy Toledo podría darse un fenómeno que sí amenaza tanto la figura de García, podría resolverse en primera vuelta. La gente dice que hay segunda vuelta principalmente, pero podría que algún sector se incline. ¿En qué porcentaje estaba Toledo en las últimas encuestas? 40%. 20, Variaba en las 20, encuestas. Variaba, 20 y 20, 40, porque inclusive había hay una una que daba Pero 45. cuente la verdad, Hasta usted 45. conversó con Toledo, ¿sí? Sí. Esto no es broma, el Libardo Sí, no sí, tiene no. fuente secundaria. Usted conversó con Toledo hace unos 3 días, ¿no? Lo nombró Sí. ministro ya, entiendo. Sí. ¿Se va a Perú o no? Nos vamos a Perú con cámaras y todo. Sí, por supuesto. No, pero ¿cuál era la visión de primera agua del propio Toledo? La visión es que él estaba esperando que el efecto de García se trasladara hacia él y él ganara en primera vuelta. Es decir, no da por hecho que va a segunda vuelta, que gana en primera vuelta y no da, cuando le preguntamos, ¿hay posibilidad de que vaya en segunda vuelta? Dijo, no, yo gano porque estoy con 45% subiendo, aumentando, y por lo tanto, ¿qué espero? Que los indecisos, que son un 20%, que según marcan las encuestas, más el temor de García, me dé el 5% que me resta para llegar al 50,1% y ganar la elección en primera vuelta. Esa es la cuenta que él tiene. ¿Qué representa Toledo? Porque Alejandro Toledo, su movimiento se llama Perú Posible, es una cosa que no dice nada en términos de qué puede ser. Dice todo, más bien. Dice todo y nada, digamos. ¿Qué representa? ¿Qué se podría esperar? Supongamos que Toledo es el más probable próximo presidente de Perú, si no lo matan entre medio, ojalá ganara en primera vuelta y se resolviera así. Pero ¿qué es lo que representaría Toledo? ¿Quién está detrás de él? ¿Hacia dónde podría caminar Perú con Toledo? Primero que todo decir que es un socialdemócrata, ese es el pensamiento que él tiene. Sin embargo, está acompañado de Mario Vargas Llosa y lo que Vargas Llosa, de Mario, el escritor, y el hijo, que va a ser canciller probablemente si gana Toledo. Vargas Llosa, que representa, es un sector importante de la sociedad peruana que le faltaba a Toledo y que por lo tanto le coloca la parte aristocrática de Perú.
Y además en el equipo económico existe un neoliberal que lo acompañó que fue ministro de Economía durante Belaúnde Terry. Por lo tanto, es un popurrí ideológico el que ha dicho. Y le ha apuntado a lo que los peruanos quieren que le resuelva. ¿Qué quiere un peruano hoy? Quiere que le digan que hay certeza económica y que resuelvan el desempleo. Y en eso ha apuntado Toledo a decir, esa es mi preocupación. Y la tercera, resolver el tema de corrupción, que lo colocó como prioridad en las últimas horas para intentar captar y pasar una primera vuelta. Les quiero hacer otra pregunta. En los últimos días, Libardo, quizás el último mes y medio, en Perú se sintieron varias situaciones que uno cree ver ahí un sentimiento muy antichileno. Desde luego la Luchetti, donde hay un debate antiguo, pero por una empresa chilena que catalizó mucho el odio de mucha gente, el mismo trato a un futbolista que estaba jugando allá, Fernando Vergara, que eso tuvo que volver, entre paréntesis. Este tremendo escándalo por un mirador ahí en la zona fronteriza que está en territorio chileno, pero que despertó una reacción inusitada. En fin, hay varias señales que mismo trata la selección chilena cuando fue allá, que da la impresión que en estos momentos que hay mucha tensión y conflicto y crisis dentro de los países. Históricamente América Latina se mira a las fronteras para buscar un enemigo externo y poder canalizar toda la energía interna, unir en torno a ese enemigo externo. ¿Hay algún peligro que eso que parece anecdótico pudiese estar representando un sentimiento más fuerte? Evidentemente en Perú siempre va a existir, existe y existirá un sentimiento antichileno que se exacerbará por quien lo exacerbe. Es decir, puede haber un sector que no es tan importante el número de personas hoy, que se manifiesta, inclusive el hermano del comandante Humala que estuvo levantado contra Fujimori, hizo una operación de caminar el día viernes en la noche, ir a tumbar la caseta esta que tenía Chile montado, o sea, un hecho de esa naturaleza. Pero los partidos políticos chilenos han sido muy inteligentes, uno los critica reiteradamente, pero aquí los han abrazado rápidamente a los candidatos. Déjenme decir, Lourdes Flores la tiene tomada la Democracia Cristiana, Toledo lo tiene el EGPS-PPD, Alan García no sé quién lo está abrazando, pero políticamente no faltará quien lo tenga abrazado. Si pasa la segunda vuelta va a tener varios brazos fraternos para morir abrazados, como diría, varios pechos fraternos. Entonces esta situación yo creo que se va ahora. Lo que sí, mezclado a esta situación de Montesinos con la cosa chilena, es la que ha tomado un poquito de efervescencia, pero creo que pasada la situación política va a volver a sus cauces normales. Me permite una cosa, Libardo, en este tema de lo que decías tú, Alejandro. Mira, a mí me tocó ir en la comitiva oficial del viaje de Estado del presidente Frei a Perú cuando se firmaron las últimas partes del tratado, lo que quedaba del tratado. Y bueno, fuimos parte de la comitiva oficial, una experiencia bastante especial, pero en fin, aparte de eso era ver la plaza de Lima y el Palacio Pizarro con banderas chilenas. Y se respiraba un ambiente muy extraño. O sea, tú veías que en un momento caminamos desde la municipalidad que queda al lado, digamos, hay que cruzar la calle nada más, caminamos de la municipalidad al Palacio Pizarro de una ceremonia a otra, en esta plaza embanderada, y tú sentías en el aire una espesura, una densidad de los peruanos hacia esto de mirar banderas chilenas puestas en los frontis de los palacios. Hay una cuestión muy de fondo. Y una cosa última, Perú es un país muy especial, y una vez, que un dato geográfico muy particular, que alguna vez don Alejandro Mañé, que fue embajador en Perú en alguna oportunidad periodística, comentarista internacional, lo hizo resaltar. La cordillera de los Andes pasa por el medio de Perú. Y eso hace que sea un país muy particular. Hay 3 Perú al menos. El Perú de la costa, el Perú de la sierra, que está en la cordillera, y la selva al otro lado, que es impenetrable, tan bien retratado por Vargas Llosa en Pantaleón, ponte tú las visitadoras, pero un país muy complejo con una cordillera. O sea, imaginarse un país que tiene por el medio una cordillera de 5.000 metros de altura, que lo parten dos, de esa manera. Claramente está asociado a diferencias étnicas, por ejemplo, la población negroide llega más bien a la costa, tiene sistemas políticos distintos, en términos reales, ¿no?, de clientelismo, qué sé yo, patrones culturales diferentes, y grupos sociales distintos. País muy particular. Lo que no pero se parece mucho, a Ecuador también. Ecuador tiene esa característica. Ecuador, ¿no? Sí, son 3 países en uno, ahora ya más integrados, pero por decir algo, la primera carretera que une la sierra, por ejemplo, de Ecuador con la costa, desde el comienzo del siglo. O sea, bueno, desde el siglo pasado, que pasó, digamos. Esa dualidad y a veces esa cosa tripartita recorre a todos los países latinoamericanos, incluso Argentina. Buenos Aires y el resto son como dos mundos absolutamente diferentes. Pero eso es como de centralismo. Acá hay una realidad muy... No, me refiero solo a centralismo. Hay una diferencia enorme. Eso sí. En lo étnico, sí. Étnicamente, Buenos Aires fue poblada mayoritariamente por la inmigración italiana.
hay una cultura, hay una serie de elementos culturales de la manera de hablar, de la manera de pensar, de la manera de comportarse, que son radicalmente distintos a los del tucumano, cordobés, mendocino, riojano, de lo que O sea. los del sur. Son dos mundos diferentes. La República Argentina es una, la República de Buenos Aires otra. porteño. Después en Brasil tenemos lo mismo. Hay varias zonas diferentes, las zonas al interior hacia el Amazonas que la están devastando, de hecho sea de paso. Todo el norte, la Bahía, zona del todo norte de Brasil es otro mundo, la zona de Río de Janeiro, Sí. la costa Además que atlántica, otro mundo. históricamente cada Brasil, región claro. ha ocupado un vacío del centro hegemónico en un momento dado. Probablemente el país más la época hegemónico, del café, más del homogéneo es Uruguay. tabaco, la época de la Seguramente. azúcar. Seguramente. ¿Usted sabe cuál es el único país de Latinoamérica que no tiene frontera con Brasil? Chile. Claro. Todos los demás países tienen frontera con Brasil. Yo les propongo que O sea, explotemos... tantos enemigos tiene Brasil. Así porque es, aquí todos tienen frontera. somos amigos de los que están lejos. Yo le propongo que explotemos un poco más a Libardo Sí. y nos cambiemos al tema de Estados Unidos y China. Ah, le traigo Y que una- nos cuente un poco cómo No, este nos tiene cuento del una avión... papita. No, yo decía, por eso Son yo varias sé. papitas, varias ¿no? papitas. Varias Papita, Y papita. esto del avión espía, ilústrenos, querido amigo. A ver, tenemos unos gráficos, unas imágenes reales. Esto es la forma, van a poder observar que este inocuo avión que parecía por fuera, inocuo porque era turbohélice, que parecía que no hacía nada, es un avión de ¿Cuál? la más alta Tecnología. tecnología. Y hoy la lucha es una lucha electrónica, es la lucha por el espectro electromagnético la que está marcando esta tendencia. Este avión tiene 5 tripulantes y 19 expertos en electrónica. Este es el avión que está en territorio chino. A ver, y saquen la retenido mano por los adelante. chinos. Saco la mano de adelante. A ver, señor Aquí está, director. señor director. ¿Se ve o no? Ahí está. Ya. Ese Bien. el esquema del... A ver, saquemos los datos. Sí, para Ya, que se ya. vea. Ahí está el avión y el piloto chino. Sí. Bien. Pero aquí, pero la que viene es una primicia de tolerancia cero. A ver, a ver, a ver. Es una Mire, primicia mire, de tolerancia cero, Ya. porque es el Interior. estómago, el interior del avión. Y lo tenemos aquí en la fotografía porque están las sillas y está todo el equipamiento que tiene, que es precisamente que trabaja con satélites para recoger la información. Entonces, esta fotografía, que es real, del mismo EP-3 Orión, de este avión sofisticado, No tienen problema de iluminación. Tiene siempre los problema de aviones iluminación. yankees. Son, Claro. trabajan oscuros que son espías, pues, trabajan oscuritos. y un puesto de trabajo. Esto es para imaginarse cómo es un puesto de trabajo. Van para callado. O sea, aquí hay no sé cuántos computadores, o sea, todo esto computarizado, pero usted me estaba explicando antes, Libardo, que hay como 7 equipos distintos ahí. 7 equipos distintos, un espectrómetro, una medición de las ondas que pueden emitir los diferentes aviones o aparatos de vuelo, el otro equipo que está orientado a bajar y a la cartografía, y este equipo que está conectado fundamentalmente con los satélites para bajar las Oye, imágenes. ¿qué va a pasar con todo esto? Ahí hay un flipper también, ¿ah? Para Ahí los hay un momentos flipper, de... ya. Bien. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en las relaciones mundiales? ¿Para dónde va Bush con este cuento del avión? Dice que vuelven los halcones. ¿Qué significa esa expresión? Los halcones significa tiempo atrás los políticos de línea dura o los asesores de línea dura. Y aquí lo que estamos asistiendo, lo dijimos en el noticiario de Chilevisión, es que estamos concurriendo a que está apareciendo la guerra tecnológica, que sustituye a la Guerra Fría, que se caracterizó por la lucha ideológica. Estamos diciendo que durante, cuando el gobierno de Bush todavía no completa los 100 días, dio un cambio de 180 grados respecto a lo que estaba haciendo Bill Clinton. Y estos cambios se reflejan, que el accidente del avión, lo único que nos plantea es cómo se está parando George W. Bush ante el mundo. Enfrió las relaciones con Rusia, se recogió frente a cómo se estaba avanzando con Corea, recogió el equipo negociador que estaba apurando las negociaciones entre israelíes y palestinos, endurece la posición contra China, por lo tanto, Irlanda hizo lo mismo. en Irlanda hizo lo mismo. Mátense Pero- tranquilos. pero- No puedo decir mátense donde Pero quieran que yo no me fíjate meto. que a mi juicio, Libardo, no hay un giro 180 grados que implica la idea de que hay un cambio en la política, en la orientación. Aquí no hay ningún cambio. Yo creo que hay lo que en la economía los economistas cuando hablan de reacciones del mercado hablan del sinceramiento. Aquí hay un sinceramiento. Todas estas crisis que tú mencionas y estas situaciones en China o en Europa son situaciones que evidentemente venían madurando hacía mucho tiempo atrás. No aparecieron el día siguiente que Bush se enquistó en la Casa Blanca. Y son todas además situaciones que no tenían salida o donde habían conflictos que no habían sido resueltos ni por Clinton ni por nadie y que se estaban prolongando. El caso más clásico es el del Medio Oriente precisamente. Entonces lo que Bush está haciendo es menos quizá un giro en 180 grados que un sinceramiento, que una decisión de ante esos problemas que no tenían resolución, por lo menos por el momento en los cuales Estados Unidos estaba gastando diplomáticamente, como ha sido el caso en el Medio Oriente,
cada día en que Clinton y su gente aparecían con una nueva propuesta significaba una masa más o un fragmento más de problemas de población palestina en contra, etc. Entonces lo que Bush está haciendo es deshacerse del peso de esos intentos de resolver problemas insolubles y dejar las cosas desnudas, claras en toda su dimensión. Con China los problemas venían de bastante tiempo. Ahora, de todas maneras, termino el tiro, de todas maneras yo creo de que esto con China se va a solucionar, aunque solo sea por una razón: los 1.500 millones de habitantes y el mercado que eso significa para las empresas norteamericanas. Mucha hamburguesa. Pero yo ahí creo que los van a encontrar un camino. Yo estoy de acuerdo que los fines de la política exterior norteamericana son los mismos en una administración y otra. Es velar por los intereses de Estados Unidos en todos los lugares del planeta. Pero sí pienso que históricamente ha habido siempre una diferencia entre las políticas y los demócratas, que son más intervencionistas y que tienden a jugar más el rol dentro de esto de la zanahoria y el garrote de la zanahoria, de tener contentos a sus amigos, tratar de mediar en sus conflictos metiéndose mucho. Y los republicanos en general han tendido a aislarse más, pero a actuar como gendarme usando más el garrote. Entonces la impresión que me da es que Bush representa eso. Y que detrás de él yo creo que hay muchos intereses vinculados a la industria de guerra. Porque descubrió el punto. Que los que financiaron la campaña del señor George W. Bush y los republicanos son precisamente la gran máquina bélica. Y esa gran máquina bélica acaba de ganar con lo del avión. Porque independientemente de cuántos se demoren, porque van a resolver, van a devolver los tripulantes. Lo que decía el New York Times del día de hoy es que el 54% de los estadounidenses dicen que Estados Unidos no tiene por qué presentar disculpas. Ese mensaje lo va a tomar Bush y le va a decir al Congreso: señores, necesito que me aprueben más toda la plata para el escudo antimisiles, porque ven el peligro de lo que representa. Volvemos al tema de la guerra de las galaxias. Pero fíjate tú que en el fondo eso nunca desapareció del escenario. En primer lugar, la guerra electrónica, tecnológica, ha estado presente desde el día siguiente, desde que explotó la bomba en Hiroshima, que fue el inicio de la guerra tecnológica y la Guerra Fría, etcétera. Y las intervenciones americanas, hay bases militares americanas hasta en el patio de mi casa, el despliegue militar en todos los océanos, en todo el mundo, el uso de capas... Eso le pasa por tener un patio grande. El uso de electrónica para, tú sabes que pueden pinchar una conversación tuya si les interesa en un momento dado. Que es una base norteamericana, es una bodega. Son unos caracoles con mucha antena grande. Una bodega. Yo creo que todo eso ha sido un continuo permanente con todas las administraciones, y quizás lo que yo te admito que cambia es la retórica. Es el estilo. No, pero cambia quién está detrás. Pero fíjate la maquinaria bélica, los congresos norteamericanos están aprobando los presupuestos militares de la Casa Blanca con mucha facilidad desde hace muchos años. Sí, pero, no necesitan un esfuerzo especial, negocio. No necesitan a la gente en las calles pidiendo fusiles. Hace muchos años, que es casi ya un pero hay una automático, sensibilidad distinta. De grandes inversiones en armamento, que los congresales votan por una serie de razones. Primero, porque significa trabajo para sus condados, sus estados. Segundo, porque después que terminan sus carreras van a dar a los directorados de esas industrias. Hay toda una mezcla de salir del poder. No necesitan mucho. Yo creo que hay matices que se miden en miles de millones de dólares. O sea, son matices no menores. Nunca Estados Unidos va a ser un país donde no haya un poder bélico importante, donde no haya inversión en esa área. Pero el matiz de ser halcón o no, te habla de miles de millones de dólares para una industria que es muy fuerte, y por ahí se viene la explicación a veces del tema Kennedy, de por qué cuando Kennedy quiere parar la guerra de Vietnam, por qué muere Kennedy, quiénes están detrás de esos asesinatos. O sea, da la sensación de que estamos volviendo a un escenario con un Estados Unidos más agresivo y más bélico. Pero no, yo no sé si Estados Unidos es más agresivo, porque estoy pensando en los actos políticos cometidos, digamos, internacionales en los últimos años, y si hay una potencia que ha desarrollado actitudes agresivas y, por no decir salvajes y brutales, Rusia. Sin duda. No se nos olvide la guerra chechena, pero sin duda, que la están reiniciando. De nuevo. No olvidemos lo de Afganistán, donde... No, pero no más agresiva. No olvidemos la situación de Medio Oriente. Sí, Fernando, no más agresiva en el sentido de generar guerra, más agresiva en términos de echar adelante esa política. Una pregunta para Libardo. Usted tiene un mensaje, lo podemos ver en el otro bloque, que un cogollito. Producto también de esto, uno tiene la sensación que el mundo va a entrar en una fase otra vez de agitación y de mucha confrontación y mucha violencia. ¿Cuándo esto lo va anticipando. Este es el ciclo después del desplome de la Unión Soviética, que es un ciclo donde la hegemonía norteamericana es total y todos se entregan. Por otro lado, a mí me da la impresión que entre China y Rusia se está produciendo un principio de alianza que puede ser el primer gran desafío a esta nueva hegemonía americana, y que refuerza lo que estábamos conversando de que viene un nuevo tiempo de
de un nuevo tipo de guerra tecnológica, pero donde ya quedan claros cuáles van a ser los polos. Lo que no se logró en regímenes comunistas se está logrando en un régimen democrático como el que tiene, o relativamente democrático como el que tiene Vladimir Putin con el régimen de Jiang Zemin o el régimen allí, que es No, ¿el de Putin o el de el de Putin. Ninguno de los dos. ¿Cuál democrático? Viejo Gandhi. Bueno, la última estación de televisión privada que había en Rusia. Un régimen totalmente distinto, llamémoslo de alguna manera. Desde la mafia. Lo que no se logró con Stalin y Mao, para decirlo en otro lenguaje, se está logrando con Putin y Jiang Zemin, que es una alianza de definición estratégica para pararse. Pero de oportunista. Claro, sin base O ideológica. sea, una claro, base nacional. intereses de parar a un enemigo que es demasiado potente que Estados Unidos, que además se va a entrar a armar de nuevo, o a rearmar en una nueva dimensión, Bastante y por lo Putin tanto el Rusia y presidente China se de- empiezan a pelear. Es un ¿Sabe poquito qué? Putin el presidente ruso. Como siempre nos acompaña cabrón. Samsung con su modelo SimMaster 570S TFT de 15 pulgadas con pantalla de cristal líquido, matriz activa que ustedes están viendo en nuestras pantallas, y este es uno de los monitores que permitieron que durante el año 2000 Samsung alcanzara el primer lugar en ventas de monitores en Chile, consolidándose como la marca preferida por todos. Recuerde, Samsung SimMaster, la nueva era de la visión digital. Impresionante. Esta pantalla... Y ahora se nos queda callado todo el resto del programa. No, ahora no, la imagen. Chilevisión presenta La Hora McDonald's. Es un momento especial. Es hora de vivir la magia con la cajita feliz de McDonald's. Bien. Bueno, tenemos monos del asunto de los cabros. Eventualmente su día empezó, se nos fueron más. Lo que pasa es que además han metido esta historia en un parlamento. Eso es una invención. Es un invento, solo que ellos tampoco se sienten representados de ninguna manera por Hay eso. como ¿Sabe qué? Antes de aterrizar en los temas, no se sienten permítame volar. representados por eso. ¿Por qué van a sentirse? Permítame volar y haga como los hermanos Wright y déle altura a sus finanzas, invierta en Intelligent Fund, la combinación inteligente de seguro de vida y fondos de inversiones que le permite acceder a portafolio de inversiones verdaderamente diversificados a nivel mundial. Tan a nivel mundial es que hay un respaldo de 22 fondos, como uno de ellos, para solo citar, el JP Morgan. Usted lo puede contratar llamando al teléfono 822-VIDA, usted también la puede marcar, o otro teléfono 822-8432, o simplemente en la internet www.intelligentfund.com de Euroamérica Seguros de Vida y su partner Scandia. Ahora sí, vamos a tierra derecha. La juventud de este país. ¿Qué pasa con nuestros muchachones? Con los muchachos. No son Muchachones ya de una manera. No son ni muchachones, o sea, lo que hemos visto son púberes, básicamente, niñitos de 14, 15, 16 años. Entiendo que uno de los dirigentes ahí, que se ha pavoneado mucho por los circuitos de la multimedia, es un cabro de 16 años. Así que hablamos no de muchachos, estamos hablando de niños, finalmente. Ah, existen los niños, finalmente. Claro, existen los ya. niños, Ya. tienen 14 años, tienen 15 años y... Bueno, ¿Y cuál es el problema? bueno, no sé, pues usted dispare primero. Yo No, que defendo- dispare usted primero, porque si no nos Una vamos marcha a japonés. Que dice que Chile no hay Si quiere lo adolescentes hacemos en jóvenes, japonés. hay niños, Discutamos hay niños. japonés, A ver, discutamos en japonés. Lo único que yo entiendo hasta aquí que se ha planteado un tema de que en Chile no hay adolescentes ni jóvenes, sino que hay niños. Punto 2. No, se ha planteado un tema que viene discutiéndose que el señor Villegas, aquí al frente mío, le gustaría, a propósito de todas estas marchas juveniles, donde lamentablemente, a propósito del pasaje escolar, ¿no es cierto?, donde una vez más, para ayudarle a usted y para que quede claro que no tengo ni una micro, porque hay mucha gente que cree que tengo micro después de la broma No, tiene. de la semana le pasada. mandaron, Mire, La señor, le mandaron currículum, la vendí. le mandaron currículum para un Oye, microbusero. oye, Lo que pasa es que tiene góndolas. ¿No, amigo? Oye, no siga porque hay gente que cree Le que de mandaron verdad tengo micro. ¿Cuántos currículos le mandaron? O sea, y te humilla tener micro. O sea, Sí, ahora una- tú sales a la calle y te da vergüenza. tener Una micro. vergüenza atroz. Bueno, a propósito de esto del carnet Vende la escolar, micro. la voy a vender ya. A propósito. Pero es decir, en este país, esto es la maravillosa de la tele. Tú le pones una etiqueta a un gallo y no se la saca nunca más. Claro. Microbusero. Está con uno dando boletos. Amigo Marina, Pero tú sabes que a propósito de la frescura inexcusable del tema del carnet escolar, donde lo hicieron pagar 3.200 pesos, plata que nunca se supo para qué era, que se fue al gremio de los microbuseros una vez más, y que lo querían hacer pagar de nuevo, y el proceso escolar se produjo toda esta
manifestaciones de adolescentes y volvieron a aparecer, para poner el tema en esto, en las calles de Santiago unos protagonistas que habían estado sin actuar durante mucho tiempo, que son los estudiantes secundarios. ¿Me permite antes Lo que le entrar- provoca un gran horror a mi amigo Me provoca mucho y horror distinguido después amigo y después don Fernando y Villegas. después voy a explicar por qué, pero, Ya, pero antes de dejémosle entrar a la parte estudiantil, agregar algo más, para que se entienda también la cuestión. Los muchachos el año pasado habían pagado por su carnet y después averigüé bien, a la mayoría se lo fueron entregando durante el año, a diciembre le terminan de entregar a otros, pero hay un 20% que nunca recibió el carnet. Así es. ¿Dónde está esa plata? Eso, po. Pregunta 2. ¿Saben los chilenos que ya hace algún tiempo atrás se hizo una ley donde se autorizó un alza de 10 pesos en los pasajes que pagan todos los pasajeros para que instalaran los famosos cobradores automáticos y no los han instalado? Así es. ¿A dónde se han ido esos 10 pesos? Y haga matemáticas. Los lolos que se le pegan para esas cuestiones porque tienen la inteligencia más lúcida, ¿Sí, tú crees? porque con la edad ya uno va perdiendo la inteligencia. Hable por usted, señor. Mire, a 10 pesos por boleto, dicen que una micro, ¿cuánto cortará al día? ¿500? A mí no me pregunte, Pongamos. ¿Cuánto le entregan de cuenta? Mira, Usted debería usted saber. que sabe. ¿Cuánto le entregan de Diga cuenta? la verdad, 10 pesos. Esto A es horroroso, van a 500 creer que boletos tengo diarios por no lo voy a micro. sacar más. Saque la cuenta por 365 días. Habrá algunos días que no trabaja la micro, pero esto es un ejercicio nomás. Son los días que le Y hacemos además hay mantenimiento. 9.000 micros en Santiago. ¿Cuánta plata estamos hablando? Estamos hablando de millones de dólares. Así, a Querido, mal ojo, Tiene 50 usted millones de dólares guardados en alguna parte. Y ahora más encima quiere que los jóvenes le vuelvan a pagar. No. Oye, pero partamos aclarando Ya, un punto. el punto En primer lugar, es el punto. no son los jóvenes los que pagan estas cuestiones, son Son los los papás. papás. Son los papás. Así que Bueno. partamos por lo primero Ya. porque son los papás los que pagan. Ahora, a mí no me gusta más que a ti ni a nadie los abusos reiterados que cometen los microbuseros del gremio en mucho orden de cosas, los contadores automáticos, estos asuntos, los pases escolares, eso no hay que discutirlo. Yo estoy contento con Estamos eso. de acuerdo. Estamos todos de acuerdo. Creo que se ha generado, entre paréntesis, he ido notando en un programa que participé el otro día aquí mismo en el canal, en el termómetro, la gente que llamaba una animadversión contra los micreros, pero es salvaje, que algún día capaz va a provocar presión suficiente para cambiar el sistema. Pero eso es otro tema. Pero no me parece que este punto, que es absolutamente, por supuesto, inaceptable, sea ventilado en las calles por escolares. Esta es una cuestión que por naturaleza debe ser resuelta, y si no lo resuelven debe ser presionado por los padres, que son los que hacen estos gastos. Los padres en el nivel. participaron, ¿eh? La mayoría de los Bueno. colegios que fueron a paro, los centros de padres se reunieron y apoyaron a los Bueno, muchachos. pero espérate, esto debería ser resuelto en las esferas que corresponde, y si no lo resuelven ahí los ministros, si no lo resuelven los No, adultos, que no lo han resuelto. si no lo resuelven todas esas personas, es un tema también para analizarlo. No me parece bien que se instale en la conciencia de cabros chicos, inexpertos. Muchos de ellos, entiendes tú, que obtienen un enorme beneficio psicológico en ir a estas manifestaciones. Uno ve las fotos y están muertos de la risa, la pasan bien, pelean con los pacos, mucho más entretenido que estar haciendo una clase de matemática y castellano. Me parece lamentable que por resolver un asunto que efectivamente es malo, pero que es puntual en la vida de ellos mismos, es que es un detalle en la vida de la nación, estamos hablando de 1.000 pesos más, 2.000 pesos menos, se instale en la mente de una generación de escolares, que es lo que son, de cabros chicos, que es lo que son, se instale el gustito y la mecánica de la movilización callejera, porque usted esto no va a terminar aquí, ya vimos el sábado, partió otra movilización estudiantil, se anuncian otras para Mañana va a haber yo, otra. yo les aseguro a Mañana va a haber ustedes, otra. yo les aseguro a ustedes que aunque la ministra les concediera los 4 puntos, ya no vas a desarmar esa máquina. Porque hay intereses creados además, estos dirigentitos de 16 años que se han visto de pronto puestos en el escenario de la notoriedad pública, entrevistados como si fueran gente importante, firmando acuerdos con ministros, caramba. Van a encontrar otras razones para movilizarse. Y las bases, como llaman ahora, van a encontrar también buenas razones para movilizarse porque es entretenido, son protagonistas, les resuelve problemas de identidad. Están chapaleando las hormonas desordenadas a los cabros y de repente les dan la oportunidad de salir a la calle a pelear, a identificarse, a gritar, a mostrar la camiseta. Entonces eso es muy atractivo. Y por lo tanto te aseguro, Libardo, que vamos a tener 25.000 movimientos Es que no le creo. con una razón o con otra. Si no es por el pase escolar, va a ser para celebrar el Día del Combatiente que va a ser en el Pedagógico. No. Déjame terminar, yo creo Ok. que va a ocurrir. ¿Y cómo no va a parecer preferible, aunque yo sé que es mucho menos glamoroso, que por supuesto es absolutamente poco atractivo para la gente de los sectores de la izquierda especialmente, cómo no va a ser preferible que los cabros estén haciendo su verdadera tarea, bastante más fome, bastante menos interesante, no aparecen los titulares que estar estudiando y retribuyendo el esfuerzo de sus padres? No me parece que vaya a ser positivo ni para esos cabros, para toda esa generación de cabros, ni para el país, acostumbrar a 20, 30, 40 o 50.000 escolares a entrar en esta cosa insidiosa de la movilización callejera, que no termina nunca, porque no los vimos en los años 60.
Los mismos escolares que jodían en las calles como escolares, después se convirtieron en universitarios buenos para las protestas y después se convirtieron en distintos tipos de personas, muchos de ellos incapaces ya realmente de creer que en la vida se obtienen cosas con un esfuerzo consistente a largo plazo, siempre pensando que la resolución de todo es algún acto de protesta, de violencia, de queja. Pero es que ¿sabes lo que pasa, Fernando? Entonces eso me parece nefasto a largo plazo. Si el punto tú lo quieres colocar en si es bueno o malo que los muchachos anden permanentemente en la calle rompiendo cosas, Aunque no rompieran. aunque no rompieran, o anden permanentemente en la calle y estén en paro la mitad del año, obviamente que es imposible no estar de acuerdo. Y es lo que va a pasar. Pero, y aquí está el punto de diferencia, yo creo que es saludable que los jóvenes tomen conciencia de sus propias situaciones y participen de la vida pública. Yo creo que es sano que los jóvenes sientan que el destino de lo que ocurre con el país también pasa por ellos y no ir construyendo, así como tú puedes construir este modelo un poco, este Frankenstein de que empieza como un chiste que tiraba alfileres en el preuniversitario, Miguelito en la universidad y bombas después. Construir un muchacho que le importa un bledo cuando está en el colegio, que solo estudia para hacer una profesión que le dé plata y que el destino de su país le da lo mismo mientras su casa esté funcionando bien. Haciendo una caricatura, claro. Es la misma caricatura No, que haces es una tú, caricatura es la porque- caricatura contraria. porque tú estás haciendo la Es caricatura. la caricatura contraria, déjame ahora a mí, Ujú. es la caricatura contraria. Yo estoy de acuerdo que es una caricatura, pero lo que tú haces también es una caricatura donde tú dices una cosa imposible. Lo que sucede es que yo creo que es bueno y es positivo que los muchachos, a partir de la edad que sea, vayan tomando conciencia que los destinos de los países dependen de ellos también y que tienen algo que decir. Lo interesante y lo bueno es que esto se encauce de manera adecuada. Aquí ha habido un error muy grande, fíjate que llevaron a negociar a un parlamento juvenil que no representa a ningún cabrón, pero fueron escogidos en una iniciativa interesante de educación cívica, etcétera, pero trasladar eso como a la representatividad de federaciones fue un grave error. Pero lo otro es lo importante, Yo que los creo que tipos tomen conciencia de su cuando un cuento. país está tan Después te respondo. desorganizado, un país que está tan, como dicen los ciúticos, ya que te gusta hacer esa alusión, Fernando, con un país donde está tan desintegrada la clase media, que es la clase que fue dirigente en este país hasta no hace mucho, y ya no tiene formas de organización, obviamente que cuando surjan condiciones de molestia por el fracaso de la autoridad respectiva a resolver el problema, bueno, la gente va a empezar de alguna manera a movilizarse y van a empezar a surgir organizaciones. ¿Y cuáles van a surgir? Las primeras y que tienen más a mano. A mí no me sorprende que haya partido por el Parlamento Juvenil, aunque la lógica sería que esto genere una dinámica, como bien dice Fernando, que va a producirla, y van a aparecer otras organizaciones que ya están cuestionando, de hecho, a esta, y se van a constituir otras probablemente Bueno, más ese es legítimas, el problema, pues, y muy precisamente. probablemente yo creo que van a tengan surgir, organizaciones propias, por ¿por eso, qué? pero van a surgir probablemente varias organizaciones paralelas y va a ser bastante difícil manejar al movimiento estudiantil. No más que lo que está costando en Chile organizar a los adultos. Porque yo te voy a decir primero, Fernando, yo no estoy viendo que la autoridad política, ni los empresarios, ni los profesionales estén haciéndolo bastante mejor en términos de tener más coherencia, más claridad cómo se dirigen, Claro, pensar es en el país. Yo creo que Entonces, en no ese caso sumemos. sería epidemia nacional. Entonces, Necesitamos más sumemos- sociedad no sumemos civil, a los hombre. escolares también a la No, epidemia. pero si no lo estamos Si no es sumando una tú. epidemia, al No, y si revés. además no lo estamos sumando nosotros. Sí, la ausencia de sociedad civil es la que te provoca este ¿Me problema. permite una cosa? Yo Tuana? Y es Además- bueno, por lo tanto, que los muchachos se organicen. Ahora, es Ese- bueno ese- que haya cauces inmediatamente, cauces razonables para la expresión Y de además ese te voy a cuento, decir- y te pero voy a decir que, otra cosa más, que sean autistas, no. Para po. terminar la idea, en la medida que los cabros se organizan, empiezan también a cuestionar a la autoridad que no actúa y a los grupos de interés que se mueven en la sociedad, A mí me parece que bien. cuando no tienen freno, como está pasando con los microbuseros, que como nadie les ha hecho el paralé, abusan cada día más, y entonces se termina institucionalizando el abuso, porque lo que estaba pasando en Chile es que ya las autoridades, como no se atreven a enfrentar a los microbuseros, volvimos al tema que le entregaron las calles, que nadie los fiscaliza, que roban plata, que no la devuelven, que cobran cosas, que no se cumple con lo que se han comprometido, y esto ha pasado, pero ND, se pregúntale a cualquier ministro de transporte lo que les ha pasado con los microbuseros. Bueno, pero ese- Bueno, pero frente a esa ausencia de respuesta del sistema, los grupos de interés empiezan a organizarse y a reaccionar. Es la lógica. Yo no estoy diciendo si está bien o mal. Eso está pasando y va a seguir pasando. Sin duda. Y va a pasar en otras esferas lo mismo. ¿Qué está pasando en las clases medias? ¿Por qué los profesionales están hoy día cada día con menos garantía y con menos derechos? Porque no están organizados y no tienen capacidad de presionar por sus intereses. ¿Qué está pasando con las leyes laborales en el Congreso? Lo mismo. Si los sectores laborales en nuestro país no están organizados en sindicatos fuertes, no están coordinados entre ellos, a la hora de la toma de decisiones, no pesan. Y aunque a la CUT le duela, son una cúpula sin ningún peso real y por consiguiente en la negociación de la reforma laboral van a perder.
Bueno, todo eso está muy bien y es muy interesante, pero no tiene mucho que ver con el punto que estamos discutiendo acá, que es hasta qué punto es válido y es bueno o sano para el país. Yo creo que eso es un poco la visión a través de ciertos lentes ideológicos del sector progresista, que ven en esta participación un acto de cívico, un aprendizaje de democracia, y entonces los hechos reales de la manifestación donde uno ve simplemente jóvenes pintarrajeando una escultura o destrozando una cantidad impresionante de bienes públicos, deja de ser lo que es, se transmuta mágicamente en una cosa que tú llamas participación ciudadana. Yo creo que la mirada tuya automáticamente, dijiste, en los autistas en el colegio, refleja en parte este discurso progresista y en parte esta vieja mala costumbre nuestra, que uno la sufrió desde el colegio, donde el cabro que se toma en serio su tarea primordial, que es precisamente estudiar y sobre todo, más que aprender materia, disciplinarse mentalmente para lo que viene, es visto despectivamente como el Mateo, el memorión, el tonto. Los otros son los habilosos, los copiones, los que andan en la intriga, en la manifestación y el callejero. El que estudia es un autista. Mira tú cómo sale, cómo saltó la voz. Entonces, lo que te quiero decir, la participación de los jóvenes parte por prepararse sencillamente lo mejor posible y responder al sacrificio que están sus papás. Y el problema es que esta idea tuya de que es posible canalizar es precisamente lo que nunca ocurre. Estos movimientos son inmediatamente, desde el primer minuto, utilizados por dirigentes políticos que buscan hacer sus carreras personales, lucirse, y por los partidos a los cuales estos cabros de a los 15 años Fernando, ya pertenecen. el otro día hubo 8.000 muchachos que salieron a la calle. Los desmanes que se produjeron, los que hicieron brutalidades... infiltrados, me decís. No, yo no estoy hablando de infiltrados, son también estudiantes. Los que hicieron brutalidades no fueron más de 500, a 1.000. Hay 7.000 cabros que salieron y que hicieron su manifestación y que se disolvieron y que no generaron estos desmanes. Y les digo un dato más. Y eso es una cosa sumamente importante. Ahora, no podemos generar la dicotomía de que el que es dirigente es mal alumno, es copión y es canalla. Y el que es inteligente es el que no es dirigente. No es cierto. No, pero tú hablaste del alumno autista. Yo dije no me que gustaría... está como un tonto estudiando. yo no dije eso. Dije simplemente no es necesario tener autistas en los colegios. Yo creo Ya que, estén encerrados en sí mismos. Tienen que tener las yo dos creo que cosas. estar en el colegio, viejo, aprendiendo mucho más de lo que puedes aprender saliendo a la calle, tirar piedras, después ir a jugar a los Pero si flippers. yo creo que lo que puedes aprender es mucho más grande, mucho más importante y pues. mucho más participativo en términos de tu contacto con el mundo que precisamente estar siguiendo pasivamente, porque no es participativo, seguir a un líder que vocifera, vamos para allá, compañero, allá corres tú. Es que todo lo es una forma de pasividad absoluta. Es que en tu manera de mirarlo, todo lo que huela a participación No, o lo que huela a organización estudiantil Yo es creo- una cosa atroz. No, a mí me parece que las cosas tienen sus grados. borrego, A mí me parece etcétera. que las cosas tienen sus grados. Me Normalmente me los parece que dirigentes son muy estudiantes, buenos alumnos, me parece que fíjate. los estudiantes universitarios que ya son cabros de 18, 19, 20 años que están estudiando una carrera, por supuesto tienen todos los derechos ya a participar. ¿Y Pero por me, qué tiene 16 me parece que un cabro de 14 años sencillamente no sabe ni dónde está parado. Me parece Pero una ¿cómo caricatura. hace Me parece una caricatura hace una semana que tú digas que tienen discutíamos que del- participar. No. Hace una semana discutíamos del discernimiento y ustedes decían que a los 14 años se tiene perfecto discernimiento. Sí, yo No, y una semana... Perdóname, perfecto discernimiento no tiene nada. Y lo que dijimos es que hay Para cosas gravísimas. según las circunstancias y los Se casos. discierne tú para cosas gravísimas. Oye, Y para esta no. Entre apretar un gatillo y matar a alguien o sacar un cuchillo y ponerse en el cogote a alguien, cualquiera puede discernir. Cuando se trata de otras situaciones, evidentemente no. Así que no, tú estás haciendo una cosa en blanco y negro. No. No, yo Oye, creo a que ver, tiene, ¿me permite que se puede y que es posible. Estimados colegas, Sí. amigos, Padre. permítanme. No, Padre es que no Guille. se le puede soportar este tipo línea- de cosas. No, es señor. que esta cuestión No, es a balazo. ver, Esto es seamos balazo. justos. En México es balazo. Es balazo, Lo que no, dice- afuera no, afuera no, pero eres muy afuera no grande. entendemos. Eres muy grande, no. Que se agarran bien las panelistas más todos. Y se ponen a criticar a los cabros y a los viejos. Claro. Déjame tomar una mirada. A veces nosotros en la sociedad la observamos desde la edad que tenemos. Y se nos olvida. Y queremos que los jóvenes se comporten como nosotros suponemos que ellos se deben de comportar. Y dejamos de perder de vista que quizás no le hemos dado los instrumentos y las herramientas para que esos jóvenes piensen y actúen de la forma en que deben actuar. Cuando ellos salen, es porque este país lleva 30 años de discusión. Estamos en los últimos días discutiendo de lo de 30 años atrás. Estos pobres muchachos que están ahí y lo quieren cortar. No, es que tiene la siguiente ligazón. Entonces, en las cúpulas solamente son los que pueden discutir de lo que ha pasado en los últimos 30 años. Cuando otros muchachos quieren colocar el acento en otro elemento, entonces nosotros saltamos porque los mayores dicen, no, de lo que aquí se puede hablar es de lo que pasó hace 30 años. De lo que pasa con los microbuseros no se puede conversar, de lo que los afecta a ellos no se puede conversar. No, pero de lo- eso no es el punto. Ese es Claro, el aquí nadie punto. ha dicho que no se discuten esos temas. Aquí creo que la otra vez casi me tiró un micro encima un tipo que me pilló con una pana en Pedro Valdí y me vio y paró, abrió la puerta para insultarme porque, así que te gusta joder a los microbuseros. No, yo estoy de acuerdo que desde luego que hay una falencia, creo que alguien de ustedes lo mencionó,
Yo creo que deberían haber sido los padres, que son finalmente los que pagan estos famosos pases escolares, los que se organizaran realmente bien en los centros de alumnos y se reunieran y armaran todo este cuento y resolvieran este problema a ellos y no incluso algunos de ellos aplaudiendo y empujando poco menos sus cabritos con sus bolsones en la calle. Pero yo quiero insistir que los cabros, los niños son un bien que realmente hay que prevalecer y cuidar y saber lo que estamos haciendo cuando metemos a los cabros en un carril o en otro. A mí me parece que la participación, como dirías tú, precoz en la agitación callejera, cualquiera que sea la razón, incluso con una razón legítima, me parece mala. Me parece mala porque muy fácilmente lleva a una degeneración de ese proceso, muy fácilmente lleva al clientelismo por parte de grupos políticos que quieren sacar su propio beneficio y convierten esto casi al final en una chacota donde se pierden clases, se pierden bienes, se pueden recibir palos en la cabeza, etc. Es un peligro real. Es un peligro muy fuerte que lo hemos visto. Pero cuidado, pero el remedio a veces es peor que la enfermedad. No porque hay peligro, tú puedes inhibir. Yo tengo una experiencia de participación estudiantil bastante desde primero medio. Y aquí tenemos resultados. Antes. Yo también. Séptimo medio, para ser exactamente lo que era Séptimo medio. Séptimo medio. O sea, No, séptimo básico, mijito, séptimo medio no existe. Básico, es que la memoria ya fue. Usted... Lo que pasa es que repitió como Es que yo repitió ¿Dónde séptimo básico? Repitió 3 años. Imposible. A mí, viejo querido... ¿Ah? Séptimo y octavo. Saliste muy viejo del colegio, porque yo fui con el primer año de la reforma y Tuvo que tengo sacarlo 5 con abogado años del menos que colegio. tú. Yo estuve en séptimo básico, la primera promoción. No empiece a materia. descalificar a las que nos costó más. Mira, en séptimo año, yo recuerdo, yo venía de colegio particular en Iquique, y de repente nos vinimos a venir a Santiago y entré en séptimo año en un liceo. Y me acuerdo que, primera reunión del curso, a la semana después, los alumnos del liceo le pidieron al profesor jefe que quieren elegir su directiva. Y yo, sin saber cantar, termino de presidente del curso. Pésimo. Pésimo, porque no sabía que era un presidente de curso, yo venía a un colegio particular, donde uno hacía lo que decía Fernando, éramos amigos, lo pasábamos bien, y más o menos estudiábamos, no voy a decir que era el prototipo del buen estudiante, pero esa cosa de tener que enfrentar un curso, pararme adelante de ello, organizar a los alumnos, me ayudó harto el profesor jefe, reconozco, el profesor Jerez, que era profesor de castellano, y aprender a dirigir. Yo creo que eso es lo que me ha permitido ganarme la vida. Todas las cosas de matemáticas que me enseñaron me entraron por aquí, me entraron por acá. Historia, esas cosas me gustaban, filosofía, en fin, estudiaba. Pero a lo que voy es que el aprendizaje que uno tiene en un liceo, cuando las cosas se hacen bien, por supuesto. Después lo que significó ese, por supuesto, es centros la de clave, alumnos, pues. lo que significó, después me tocó hacer lo mismo en el liceo en Antofagasta, terminé presente en el centro de alumnos. Oye, la cantidad de grupos de teatro, Bueno, pero sí, la cantidad de grupos pero musicales, fíjate cómo la están cantidad de sumando, centros de alumnos. Oye, pero había una organización estudiantil y un rol. Pero Oye, pero es que, a mí me pasa lo mismo. Están sumando peras con manzanas. No, Está déjame sumando peras con hasta la actividad teatral, que quién va a discutir. Claro, pero que voy más, parte de lo voy mismo. más. No es lo A mismo. propósito de lo que tú dices que los jóvenes no tienen capacidad 14, 15 años. Yo recuerdo que Apenas nosotros tienen los participábamos junto a nuestros profesores en discutir los problemas del liceo. Sin duda. Y resolvíamos problemas del liceo, de Sin duda. organización, de disciplina. Pero ¿qué tiene que ver Hasta eso, esas viejo, cosas con lo- participábamos y ¿qué tiene que teníamos ver? 16, 17 Me años. parece bien, ¿Sí? sí, yo no digo que no. Ahora, Yo siempre entonces, ¿qué te te asusta? dije que la participación tiene que ser de acuerdo a un nivel de problemática, por usar la Correcto. palabra de moda. Y me parece que si en un colegio los cabros se organizan para discutir con la dirección materias relativas a la gestión del colegio, me parece bien. Pero el paso siguiente de que te instrumentalicen para salir como pero idiota es a que dar eso es otra bolsonazos cosa, a la calle. ese es otro- perdón, le pasa a es los que eso es colegios otra cosa. profesionales, Son adultos, le pues, pasa a Fernando, todos. no son niñitos. Fernando, ¿Cómo eso hacer es lo otra mismo? cosa. Tú estás diciendo, No por el tú estás, peligro. tú estás haciendo una escalada mecánica de cuestiones. Y no, de lo que hemos estado hablando, es decir, a mí me parece atractivo ver de nuevo a los estudiantes secundarios incorporándose a los temas del Pero país. tú los viste, has visto los videos. Sí, Tú dirías sí, que puedes describir sí. con esas palabras que suenan también de incorporación a la vida cívica a un montón de tontones riendo, dándose empujones, tirando Pero son peñascas. cabros Si esa es la también. realidad. No Esa tirando es la coñacito, realidad, tirando viejo. peñascasos, no. La inmensa mayoría de los cabros. Jugando a la guerra La con los inmensa, pacos, no, güey. la inmensa mayoría de esos muchachos estuvieron en la calle relativamente Tú estás ordenados, haciendo porque no una- le puedes... tú estás no estoy haciendo haciendo una- un- estás haciendo y una estuvieron, alquimia. estaban en todo el centro y no pasó nada. Hubo focos No hubo de graves conflicto. problemas. Porque también uno, Es a ver, buen nosotros hombre, es bueno que los muchachos nosotros funcionen. conocemos Yo la creo que no. televisión, somos de la televisión. Y la imagen que te queda cuando tú tienes, yo creo que fueron incluso bastante más de 8.000, porque en el área del parque forestal había una enorme cantidad, 40 pero tipos todo que en tiran, centros rompen una estaba lleno de caseta y eso jóvenes, queda. y no hubo incidente, hubo incidente en puntos focales. Y tú sabes se- muy bien ¿sabes que por eso qué es se así? produce? Bueno, Porque pero- se conjugan varias cosas donde también tiene que ver la actuación de Carabineros. Te voy a dar un ejemplo. Ya. Carabineros estaba frente al Liceo Aplicación, en la Alameda abajo.
Carabinero mantuvo la distancia, se mantuvo lejos y los cabros No pasó manejaron nada. perfectamente su problema. Ahora van a decir que la provocación de los carabineros... No, es un elemento que si Son no se sabe elementos que manejar, funcionan. gatilla, señor. Mira, pero el sí, hecho cuando que el carabinero se maneja bien, en toda hiper suave, manifestación, se maneja en toda bien. manifestación, incluso de adultos, incluso hasta en una batalla, solo un porcentaje participa directamente en el enfrentamiento y hay otros que están Es más que no es lejos. Más. necesariamente un Entonces lo que te digo es que no enfrentamiento, importa que hayan habido 7.500 cabros que no agarraron físicamente la piedra, ni rayaron con spray la escultura de Botero, ni echaron abajo como 500 casetes de teléfono. Pero estaban en un contexto de ese tipo de agitación No es esa que es co- legitimado es que para ellos no y es aparece así. como formas de lucha. No es, Fernando, no, entran en tú ese estás cuento. metiéndote en un lenguaje y en una cuestión que Es el no lenguaje que usan los eso. sectores No, de... tú oyes hablar a los muchachos que estaban en esos lugares, a los que conversaron con la ministra, a los que fueron, y son muchachos que hablan coherentemente, que son inteligentes y que en el nivel en que ellos están naturalmente están haciendo un aporte. Fíjate que lo que relataba Alejandro de lo que eran los colegios, los liceos de esa época, es muy parecida a la experiencia que yo viví. Un colegio lleno de actividades, donde además tú aprendías en la relación con otros liceos, con otros colegios. Yo fui representante de mi colegio en una federación. Esa era una vida cívica muy atractiva, Bueno, muy ¿qué tiene que ver importante. eso, dijo, con los motines no, callejeros, no, si es que Felipe? no ¿Qué son tiene que ver? parte de un cuento. Yo creo Son una reflexión. parte, porque salíamos también a la responder calle, con una reflexión. salíamos a la calle y no teníamos por qué matar a nadie. O sea que como yo también tengo alguna vida social, no mucha, pero tengo alguna, entonces también debería ser parte de eso que de repente vote un farol. Pero es porque que no tiene nada que ver, tú estás Oye, una tratando de reflexión. decir que cualquier participación No, concluye- dije cualquier participación. No, que cuando los muchachos... Dije el protestantismo callejero, el apedreo A mí no me- no, eso es otra Esa cosa. cuestión. Pero de eso estoy hablando. No, pero perdón, lo que a mí no me asusta, y yo creo que hay que buscar la manera y hay que hacer caminos distintos. A mí no me asusta que los muchachos puedan salir a la calle a expresar una opinión. Oye, a mí Lo personalmente, importante es que eso funcione bien. allá verán lo que hacen con su ¿Sabe? vida, me importa hongo, para serte franco. Simplemente estoy observando el ¿Cómo hecho amén? que una generación entera de cabros, o muchos de ellos van a ser puestos en un riel que los va a conducir a la pérdida No. de muchas de sus posibilidades. Para que eso no en ocurra, la vida. Eso no va a para ocurrir. que eso no ocurra, las autoridades tienen que ser también proactivas frente a los problemas. Y ahí Y está, abrir y nos espacio de evitamos, participación y nos razonable. evitamos Ahí estamos de ese tipo acuerdo. ya Estamos totalmente de acuerdo Pero que que aquí esté en la hay calle no un fracaso. significa que... Y en otra cosa, no me parece y en otra cosa que sí vamos a estar de Pero bueno, acuerdo, por si no lo el saben, tiempo dirá, Felipe. El por tiempo si dirá. no lo saben, Pirelli cuenta con una amplia red de distribuidores a lo largo de todo el país. Neumáticos Pirelli, la potencia sin control no sirve de nada. Aproveche que aún Exacto. es temprano y Bueno, vaya por unos neumáticos No argumente a favor de Villegas No, con, pues, por con supuesto. la versión. La potencia sin control no nuevos sirve de nada. a cualquiera de los distribuidores de Pirelli que tiene a lo largo del país. Frene seguro, frene con Pirelli. Viva Pirelli. Viva Pirelli. Social de Pirelli. Yo nada más que Pirelli. Puro Pirelli. Realmente podemos investigar esa la Por cosa, eso está ir pasando por ahí. por ahí, Por eso hay que ir Claro, andando de- tenemos- Pero igual eres hombre Voy a macho, quedar, González. claro. Eres hombre ¿Sabía que el éxito de cualquier proyecto empresarial está en uno? Uno, Computerland y Microcare es una empresa de informática. Eso es, una empresa de informática especialista en soluciones para empresas, seguridad informática, respaldos de información, administración de redes y servidores, aplicaciones internet, certificación de profesionales. Uno, Computerland y Microcare lo invita a participar de sus seminarios para empresas y descubrir el valor de la tecnología aplicada a sus negocios. Eso es, una empresa de informática dedicada al crecimiento del país. A propósito de crecimiento del país, el ministro Nicolás Izaguirre dice que tiene 15 medidas a lo menos reactivadoras. Dice él o Dice. dicen que él dice. No, él Y anunció- dicen que dijo. Hay Lo, una canción de lo Serrat que trascendente en tiene ese verso. del anuncio del ministro es que está buscando Tiene ese coso. pasar proactivamente el gobierno, al fin, a buscar una reactivación económica porque está muy empantanado. Aún el panorama económico se lo han dejado empantanar, y yo en eso coincido con varios voceros que han dicho, si es cierto que la concertación tiene mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado, ¿por qué no aprueba o saca o resuelve el tema de las leyes laborales, el tema de la evasión tributaria y resuelve dos obstáculos que están ahí? Tienen mayoría para hacerlo. Yo coincido en ese elemento. Saquen eso de la discusión si es que El quieren problema o apruébenlo. está, Libardo, que una cosa es el presidente de la República y otra es la coalición que lo apoya. Yo entiendo que solo en la democracia cristiana están divididos en tres grupos irreconciliables en materia de reforma laboral, por ejemplo. Y deben haber otros tres grupos para el tema de la ley sobre la evasión de impuestos.
Entonces, cuando los propios partidos ya no tienen capacidad orgánica... ¿Usted quiere insinuar de que en la tener democracia disciplina, cristiana hay problemas internos? Sospecho. Y me parece que en Por otros partidos favor. de la Concertación igual. Está todo este debate entre los socialdemócratas y los liberales, entre el PPD, incluso un ala del Partido Socialista. Yo creo que los problemas no están en el presidente, están en su coalición. Pero se le yo- están traspasando a la figura del presidente. bueno, Bueno, no el, puede evitar. el costo lo va a pagar él y lo van a pagar los partidos de la Concertación en las elecciones que vienen. Aquí No está, creo, aquí, fíjate. está, aquí ¿No? precisamente, ¿Cree oye, que todavía van a aguantar en esta pasada? Yo creo que porque no hay una, tampoco no hay desde el punto de vista de la oposición una mirada propositiva interesante. Entonces yo creo que va a ser muy parecida, fíjate que los resultados de la elección parlamentaria van a ser relativamente parecidos a los resultados de las elecciones de la última Es municipal. que además el voto de concertación para dónde se va también, porque es difícil que se Ah, vaya a la sí, derecha. no. Si la derecha estuviera hegemonizada por Renovación Nacional podría haber más desgaste, pero en la medida que sea la UDI, que es Claro, un sector más le come menos a la conservador, Concertación. hace poco atractivo para la gente de la Concertación pegarse el viraje a la Fíjate derecha, que la- a la UDI. Y eso es malo, fíjate que lástima, no que lástima, pero eso hace de que esté como un poco inmóvil también el cuento político, que todos miran de que a la larga hay como un relativo empate que no se va a romper muy fuertemente para ninguno de los dos lados. Entonces eso hace que no hayan soluciones más o menos, o más premura, o más esfuerzo imaginativo por buscar salidas mejores. Está todo como ahí en una especie de mediocridad Lo que pasa que es se que balancea. están luchando entre sí, más o menos se anulan uno a otro, como dijo, y como hemos dicho muchas veces acá, distintos grupos con visiones demasiado distintas, y cuando eso ocurre no hay liderazgo que valga. Yo creo que se sigue insistiendo majaderamente, por no decir ya estúpidamente, con el tema del liderazgo del presidente Lago. Creo que hubo una reunión de empresarios donde volvió a salir el tema del liderazgo, como si el liderazgo fuera una virtud que tú tienes personalmente y que la puedes usar o no, como quien saca o no su llavero del bolsillo. Cuando esto depende en definitiva de la situación en que tú te mueves. Si ya hay una situación de consenso potencial, latente en un grupo de gente, el tipo primero que la cristaliza, la aclara y mueve el camino para allá o indica el camino, puede producir un fenómeno de liderazgo, como efectivamente así ocurrió. Pero si los grupos de ese conjunto están divididos y claramente tienen ideas diferentes, no es un problema de confusiones, tú no puedes indicar a ninguna parte, pues el liderazgo no es posible estructuralmente hablando. Entonces, se pide una imposible al Lago. Ahora, yo quería agregar al punto económico, a pesar de que en general estoy convencido que básicamente tiene que ver esto con la depresión mundial y que aquí no hay muchas acciones individuales que se puedan hacer. Sí me decía un señor, que no voy a dar su nombre, que estuvo conmigo el viernes en la noche, que a los días siguientes de la derrota de Lavín, que fue muy dolorosa para la derecha porque pudieron haber Creyeron ganado, que ganaba. digamos, sintieron el olor del asado y no pudieron probarlo, decidieron que algo había que hacer para que esto no volviera a ocurrir. Y se me dice, yo lo dejo, lo planteo aquí en la mesa, no me pronuncio hasta qué punto eso es verosímil, que hay cierto grado, no voy a decir de complot, pero de poco interés de ciertos grupos, y en algunos casos quizás definitivamente una cierta presión para que, si hay cierta duda entre hacer y no hacer cosas reactivadoras, no las hagan. En otras palabras, este señor dice que existe un grupo de personas que desean tener la goma con el oxígeno a media. No nos vaya muy mal, pero tampoco demasiado bien, que no va a ser posible y es inaceptable que otra vez la Concertación pueda ganar una elección parlamentaria o una presidencial. Yo lo tiro sobre la mesa porque Un escaso podría entusiasmo ser por una el versión sentido. completamente Ahora, fantasiosa. aportando un dato a pero lo que tú dices, Tiene algo. a mí también No, me deja estaban de tener contando que dice que la cantidad de cuentas en dólares de chilenos en Islas Caimán. Lo trajimos como primicia aquí a... Exacto, además de la a cantidad de noticiero. plata que hay de Chile que se invirtió mucho en Estados Unidos, sí hace pensar que... ¿Y por qué no hicimos otra cosa que ganas también... no tienen? ¿Y por qué no por decimos lo otra menos, cosa digamos, importante? como mínimo. De finales de la década del 80 hasta el año 97 se habló del círculo virtuoso. Chile crecía al 7%, generó una riqueza, generó una actividad, generó empleo. Pero aquí hay un tema más de reactivación, estamos hablando del desempleo, que es lo que hay de trasfondo social. Entonces los empresarios crecieron, prosperaron. La pregunta que muchas veces se hace es, ¿por qué ahora, con las ventajas que entrega la nueva tecnología, con estas ventajas de la globalización, porque también tiene ventajas y desventajas, por cierto que sí, ¿por qué no ha habido un espíritu nuevamente de emprendedores? ¿Por qué no se habla, por ejemplo, que China, a propósito que estuvo aquí hasta el día de ayer don Jiang Zemin, el presidente de China, ¿por qué los empresarios no se arriesgan con una opción mucho más osada, un salto cualitativo importante, que es traer maquinaria y comenzar a darle cadena de valor a los productos? Porque nos acostumbramos a la fácil. ¿Y qué es lo fácil? Exportar crudo, exportar materias primas. Eso es fácil, sencillo, eso no tiene ninguna complicación. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no, ahora que están baratos, estas máquinas, estas fábricas en Asia,
las traemos y hacemos la transformación. ¿Por qué seguimos exportando el chip de madera en barcos, en crudo? Porque la maquinaria, la hice una cotización, o me daté mejor, $200 millones cuesta la máquina que transforma y que hace que la ganancia y la utilidad se quede en Corea del Sur o se quede en Japón. Es decir, nos hace falta hoy un nuevo sentido de espíritu empresarial para darle valor a los productos, porque si nos vamos a quedar, como alguna vez señaló Alejandro, exportando materias primas, se nos va a acabar las materias primas y no vamos a tener que exportar sino tierra, viejo. Fíjate que yo no creo en eso, porque yo creo que ahí hay un problema de que precisamente el éxito nos puso en una liga donde las espaldas financieras que tú necesitas, los contactos incluso políticos internacionales que necesitas son muy grandes, y ahí simplemente nuestros hombres, nuestros empresarios, nuestros conglomerados son enanos al lado de eso, y simplemente no están en condiciones, o sea, se corre un albur muy grande, no es cuestión de hacer lo que hacen los coreanos. Los coreanos no solamente compran la máquina, hay toda una situación de Corea que les permite quizás hacer el negocio que nosotros no tenemos. Entonces, eso yo lo pongo en duda. Quizás vamos a tener que resignarnos digo quizás, porque en esto no hay nada seguro en materia económica, quizás nos vamos a tener que resignar a ser un país que vende simplemente, que es la única cosa que realmente nadie nos puede discutir, que la fruta, el pescado, los salmones. Y vamos a tener que resignarnos a eso y quizás ver modos de optimizarlo, agregar más productos, sacarles más plata, si tú quieres presentarlo mejor, pero yo veo muy difícil que a estas alturas de la historia humana, del desarrollo de la tecnología, de las enormes capitales que tú necesitas para desarrollar tecnología que son salvajes, que nosotros podamos echar esa liga. Yo creo que históricamente ya no es posible para Chile ese cuento, salvo en algunas áreas marginales. Los ¿Qué coreanos país del está sur. creciendo al 7%? En China, pero lo mismo pensaban, los coreanos del sur, en un momento dado, que creyeron que ellos no podían serlo. Y de pronto alguien dijo, sí, ustedes pueden ser, ustedes de país tercermundista como era en el año 85, si es que el despegue de Corea del Sur comienza en el 86, 87, 88. Naturalmente, que lo que hacen es recurrir a los capitales japoneses para ellos pegar ese salto importante. ¿Y por qué nosotros no buscamos también eso? Contaron con esa ayuda, contaron con la situación geopolítica de Corea del Sur, que es un tapón importante para la estrategia americana en el mundo, contra Corea del Norte, contaron con una serie de facilidades que nosotros no tenemos. Pero Y ayúdame Singapur y Malasia. en mi ignorancia, ayúdame, Libardo. ¿Qué país crece, que tú recuerdes, sostenidamente al 6 o 7% durante 10 años? Singapur y Malasia. ¿Y qué más? Bueno, países asiáticos. China, ¿de cuándo viene creciendo? China está creciendo hace los últimos 12 años más, tuvo un pequeño No, pero a paréntesis de niveles de 6-7%. Yo no digo que siga creciendo, porque Chile viene creciendo. No, pero Hace China 12, 15 llegó a años. crecer 8%, 10 también, el año pasado 10, ¿no? 10. Singapur, Malasia, Tailandia, que curiosamente en ¿Y en Tailandia... nuestra región qué Nadie. país ha crecido? México creció México el creció el año pasado. No, Sobre pero México- sostenidamente. No, porque no, ninguno. El punto, Tenemos el punto- ciclos. es que ahí es lo que pasa, porque el punto, siendo yo un observador medio lejano incluso a los temas económicos, pero un poco sorprendido, porque de pronto dice, ya, estamos como en el momento en que todo está funcionando perfecto, y algo pasó que todo empieza a funcionar mal de nuevo. Y Estados Unidos, que estaba en un momento espectacular, algo pasa que hoy día Estados Unidos Un ciclo. se mira con esto. Entonces, ¿por qué Chile podría crecer al 7% durante No 20 podría, años? ¿Quién pues. puede No puede. crecer tanto tiempo así? Si eso fue esa es una invención retórica que no hemos tomado. Y estamos en creciendo, México- pero y está México- creciendo al 4%, que es lo se que le más cae el crece en la PRI. región. Pero México que se le cae, que tiene un cisma político, la variable política no le contamina la Sí, pero economía. México Por crece favor. después del tequilazo. De la México mano de crece después Cedillo. de haber... Pero pero de después de haber Cedillo. caído, por eso te digo, De acuerdo. es un crecimiento, pero crecer sostenidamente 7% todos los años es una tarea imposible. Además, en el fondo, el crecimiento, el llamado crecimiento mexicano, en realidad es el crecimiento de la economía norteamericana en la zona de la maquila. Eso es el crecimiento, entre comillas, mexicano, básicamente. Y la exportación es 180.000 millones Entonces, de dólares. de esa situación no la exportaciones tenemos. No somos fronterizos con Estados Unidos, no vamos a tener maquila de Estados Unidos, no estamos al lado de Japón, ni somos un país estratégicamente importante. Pero como- Fernando, somos lo que quiero puerta de decir- lo que quiero entrada decir- a los mercados pedir- productos lo que quiero asiáticos, decir América es del que Sur. en Chile se menciona que la variable política está es una metida ventaja. ahí. Pero sin embargo, Pero no en hay México, ninguna cayendo razón. el CIS, cayendo el PRI de 70 años de dominio, la variable política no intervino para nada, en absoluto. No hay ni razones políticas ni razones macroeconómicas para sostener Y eso. además, perdona que diga Es una el cosa, modelo. yo creo que hay, El la modelo. gracia de El modelo crecimiento... cíclico, si eso el está modelo. claro. Hay El modelo ciclo del cíclico. modelo, pero también tú tienes que superar los ciclos con imaginación. Por ejemplo, pero Chile, sí. ¿qué ventaja ahí. tiene hoy? Es verdad que tiene las desventajas que tú dices, o no tiene esas ventajas que todos los países le hace que crecieron más. Pero, por ejemplo, Chile, geográficamente,
viene el presidente chino acá, pues, viene a recorrer Bueno, América, bueno, por eso que 6 estamos- países. por eso que todavía seguimos Somos creciendo. el país que es la puerta natural de entrada Por de toda la arremetida Y la producto mayor asiático estabilidad a América del macroeconómica, Sur. la estabilidad macroeconómica del ¿Sabes país qué te es importante. falta? Modernidad en el Estado, porque el Estado está más Sí. pequeño que antes, pero todavía sigue siendo No, burocrático claro. en una medida muy importante. Muy importante. Y falta modernidad y visión de los empresarios que miren a más largo plazo y con más capacidad. Oye, de pero inversión. de una Como cosa, diría ¿cómo te Fernando explicas tú? Villegas, el Claro. imaginario colectivo necesita crear un proyecto país. Claro, porque yo te digo lo siguiente. ¿Te gustan esas? ¿Ah? ¿Te gustan esas? ¿Ah? Tú tienes Podría esta perfecto, semana, Dando mis citas de otras citas. oye, citando al honorable profesor Fernando Villegas, De aquí Rubio. ha estado el presidente de China, que más o menos encabeza un país que tiene 1.200 millones 1.500, de habitantes. 1.500 redondeamos a 1.500. 1.500 por ser a ti. ¿Cuántos empresarios corrieron a felicitar esa iniciativa de apertura china? No he escuchado ninguno abrir la Bueno, boca. están en una onda muy Están en la nefasta. onda de- Pero El fíjate mundo que- está lleno de dolores de cabeza y la solución preferida es una sola, aspirina de Bayer. Así que para los que le duele la Bueno, cabeza, le voy a llamar una cajita. aspirina de Bayer es la solución. Necesitas Sí. mucho. Hablemos de píldora. A producto de A píldora. propósito de ¿Qué Hablemos pasó? de píldora. No, pasó una cosa Estoy que- impresionado yo. Pasó una cosa Está curiosa. detenida la píldora. No, es Bueno, que a mí es que lo que me no es impresiona eso es solo, eso. ¿ah? Fue No, muy- eso solo. la- Lo vi la la- otra vez una señora, no sé en qué canal de televisión, capaz que haya sido el nuestro incluso. ¿Es positivo o negativo lo que va a decir? Bueno, tú lo juzgarás. Apareció una señora tipo dueña de casa, muy de esas de pelito teñido rubio, y dijo, bueno, sí, y sería bueno que empezáramos a debatir. Ojo, dije yo, ¿qué debate? Empezáramos a Aquí debatir. significa llamar por teléfono a la vicaría. Deberíamos empezar a debatir otros anticonceptivos y métodos, incluso la T, como que también son antivida, porque tú sabes que está de moda esto de ser pro vida ahora, todos son pro vida. Dice un comercial. Entonces te digo yo que vamos como el cangrejo, ¿los cangrejos caminan para atrás? Sí, O, no sé quién es, pero alguien camina para atrás, en todo caso es Chile, Y hay va a muchos que llegar un caminan para momento, vamos a llegar a un momento en que vamos a regar al calzón de acero que usaban las señoras vamos. de la Edad Media, porque Claro. no, Aquí pero eso entiendo también No, no, antes. está terminando Ya el está el tiempo, tiempo. Fernando. Vamos a pero estamos discutir este todos- tema la próxima vez. Sí. Sí. La No, yo píldora- la- quiero terminar una cosa. Yo lo que estoy impresionado en Chile son de dos cosas que pasaron en los tribunales. Uno, que en Chile basta que una persona presente un recurso y el país entero se paraliza. El Y la señor que presentó justicia, recursos claro, panelistas y el del juez termómetro. dicta orden no innovar Tiene y los puede tener por años representantes parado claro. algo. Y lo segundo, yo me imagino que el juez Guzmán, oye, A las compras, lo que el llamaron la juez atención las Guzmán compras. debe sentirse haciendo el ridículo, que hay algunos médicos que le den una explicación a la Comisión de Ética del Colegio Médico, que hay un abogado que le merece explicaciones al Consejo de Ética del Colegio de Abogados, porque yo no me explico que se entreguen antecedentes médicos a un juez para decirle que un paciente está al borde de la muerte y al día siguiente aparece de compra en un centro comercial. O sea, aquí ha Milagro. faltado la ética a los médicos, ¿No crees en los los milagros, abogados, Alejandro? y se han hecho hacer el ridículo un juez. ¿No crees en los milagros, Alejandro? Se ha levantado Lázaro, ¿por qué no se va a levantar el general? Oiga, Felipe tiene la palabra. Por favor. Yo quiero ¿Qué lo ocupa? recomendarle Mon Diplomatique. No, de verdad, de verdad, de verdad. Este es un diario muy interesante, un periódico en realidad, porque sale una vez al mes. A los que les interesan los temas, De fondo. profundizar más, ir más allá, les recomendamos Le Monde ¿El clima Diplomatique. rehén de los qué? El clima, rehén de los lobbies industriales, el recalentamiento del planeta, la sociedad civil en marcha, en A fin. propósito del tema de la discusión. A propósito del tema de discusión, aquí hay material de debate. El libro que yo tengo, interesante, Le Monde Diplomatique, Fue coincidencia, ¿no? es coincidente. El libro que yo tengo es un libro que se llama La historia secreta y pública de Jorge Rafael Videla, de Mario Seoane y Vicente Muleiro, dos periodistas argentinos. El libro se llama El dictador. Y como todos saben, Jorge Rafael Videla fue el que encabezó el llamado proceso en Argentina. Está y que detenido. está detenido y Está estuvo al borde de la guerra. Me Está preso. permite a mí presentar el libro, por simple coincidencia, me toca presentar un libro que se llama Garzón. ¿De dónde trabaja? Este señor trabaja de garzón En en la los viajera. tribunales españoles. En la audiencia viajera. española. El En único la audiencia el garzón de la española. viajera que hay que- Dice el hombre que veía amanecer de la periodista también, Pilar Urbano, es un libro que ya ha sido récord de venta, 250.000 ejemplares vendidos en la quinta edición ya, que llegó a nuestro país, que analiza este personaje que le cambió la vida a muchos países, qué cosa rara. Yo Como tengo- un juez, cuando lo hace bien o mal, no sé, según la parte, Cuando lo hace. cambia. Cuando lo hace, Cuando bueno. hace algo puede cambiar un país. Así es.
Parece que ha cambiado Todos los varios. servicios de telefonía, radio y televisión, de acuerdo con las disposiciones legales, están en este libro que se llama Las telecomunicaciones en Chile, de José Ignacio Ovalle y Darraza. Esto es de una ternura infinita lo que No, viene, ¿eh? yo lo que les quiero recomendar es este libro. Es un poco denso, ¿eh? ¿Consideran? Las aventuras de Romeo Palote es este tipo de libros maravillosos que uno, cuando es un buen padre como uno, le lee a los niños y le va mostrando los monitos que hay adentro. Son preciosos, a mí me encantó el libro. Es difícil, Sí. pero hagan ustedes un esfuerzo con las aventuras de Romeo Palote. Romeo Palote salía a hacer manifestaciones, era un tipo súper No, estupendo. hombre, era autista. Perdona, antes de irnos, ¿queda un minuto? 30 segundos. Nada. Nada, bueno. Nos fuimos. Dale, doy 30 segundos, pero por favor, dale, Alejandro. ¿Se casa la Boloco con Menem en mayo o no? La primicia es que se están resolviendo los documentos eclesiásticos de uno y otro, y hasta que eso no esté resuelto, por ¿En eso van a dónde? ir corriendo en el Vaticano. Por eso están corriendo las fechas de una a la otra. Qué buen pretexto, hermano. Cuando eso esté resuelto, habrá Pero matrimonio. esto será ante los ojos de Dios legítimo, ¿no? Imagino yo. Ay, ¿qué pasa? ¿Dios invitado, legítimo o está legítimo invitado a la ante los ojos de Dios? Muy bien. ¿Cómo es el cuento? Hemos llegado al término Esta de la anulación. presente edición de Tolerancia Cero. Muchas gracias por Pero los acompañarnos. matrimonios para A quienes darle- nos han escrito, le agradecemos el detalle. A quienes están con la salud afectada, que ojalá se recuperen y que nos siguen acompañando todos los domingos. Muchas gracias por estar con nosotros. Con Romeo Palote. No puede cortar.